Ok, a continuación vamos a observar que vamos a tratar de obtener el área de la región limitada por la gráfica de esta función, la gráfica de esta función y la gráfica de la ecuación x igual a 4. Entonces vamos a trabajar un poquito con esta función para convertirla en una función un poco más amigable. Cuando decimos más amigable es que podemos observar que existe una fórmula notable en el numerador, entonces vamos a resolver esa fórmula notable. La resolución de esa fórmula notable sería la siguiente. Recordemos que esta solución surge del siguiente procedimiento. Si tenemos x menos 2 elevado al cuadrado, entonces se hace el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo. Recordando que en la fórmula nosotros no vamos a incorporar el signo del 2 y al final escribimos más el segundo al cuadrado, tomando en cuenta lo mismo. Entonces vamos a escribir que el primero va al cuadrado, luego 2 por x es 2x y luego multiplicamos 2x por 2 y eso nos queda 4x y 2 al cuadrado es 4. Por esta razón es que nos dio lo que está ahí en el numerador. Ahora nos vamos a dedicar a separar esta fracción y entonces vamos a obtener que y es igual a... Veamos que lo único que se hace es que cada término del numerador se escribe sobre 9 porque de por sí ya estaban sobre 9 todos los términos que están en el numerador. Entendamos algo importante aquí, no podemos restar este término con este porque este tiene x a la 2 y este tiene x a la 1. La única forma de poder sumar o restar esto es que tengan la misma letra con el mismo exponente. Luego podemos ver por aquí que tenemos una resta de dos términos que no tienen variable x. Entonces estos dos sí se pueden restar porque los dos no tienen x. Y el resultado sería el siguiente. Y eso quedaría menos 5 novenos. Ahora vamos a recordar algo muy importante que tal vez se debió haber visto en cálculo 1, pero creo que pocas veces sucede. Esta función que tenemos aquí la tenemos que derivar para obtener el vértice porque es una función cuadrática y toda función cuadrática tiene un vértice. Además sé que esta función cuadrática es cóncava hacia arriba porque el valor de la a es un número positivo. Y teniendo en cuenta esos dos datos, para obtener el vértice de una forma diferente y fácil, vamos a derivar la función. Derivar esta función es muy fácil, tomamos el 2 y lo escribimos multiplicando a la x. Y luego al exponente le restamos 1, entonces me va a quedar un 1 imaginario en esta x. Luego, para esta otra fracción, como la x está elevada a la 1, pues entonces la derivada es aún más fácil. Nos va a quedar 4 negativo sobre 9. Ahora vamos a entender que el vértice se obtiene cuando y', es decir, la derivada es igual a 0. Y determinar cuál es el valor de la x en donde la derivada se vuelve 0 es resolver esta ecuación, que es una ecuación lineal de las más simples, que se resolvía letras con letras y números con números. Entonces esto se resuelve haciendo lo siguiente. Y de esta forma nos damos cuenta que x es igual a 2. ¿Qué quiere decir que x es igual a 2? Que en el vértice x tiene un valor de 2. Pero con esto no estamos encontrando el valor de la y en el vértice. Entonces vamos a tomar la ecuación original y vamos a sustituir la x por 2. Lo cual nos va a quedar de la siguiente forma. Y resolviendo esta operación, el resultado que nos da es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice de la función cuadrática que tenemos en esta parte es igual a un 2 en x y un menos 1 en y. Y ya con esto podemos empezar con un pequeño boceto con respecto a dicha función. Veamos que la función que está en el ejercicio original es equivalente a esta función de aquí. Entonces vamos a observar que en el vértice dice que hay 2 a la derecha y 1 hacia abajo. Repito, 2 a la derecha, 1 hacia abajo. Y el punto que se genera en el vértice es este de aquí. Si es cóncavo hacia arriba, quiere decir que esto hace algo más o menos así y más o menos así. No hace falta hacerlo preciso porque todavía no estamos tan interesados en la gráfica. Solamente estoy haciendo un boceto previo a lo que se viene más adelante. Yo lo único que quiero es darme una idea de cómo vamos. Ahora vamos a pensar en esta otra función, y igual a 2/5x más 2/5. Ok, ahora lo que sigue es analizar las intersecciones con el eje x de la función cuadrática que teníamos aquí.
¿Cómo hacemos esto? Pues simple, se puede usar inclusive la calculadora con el MODE 53, en donde de aquí vamos a determinar que x1 es igual a 5 y x2 es igual a menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos valores? Bueno, pues nos damos cuenta primero que nada que 5 es un valor mucho mayor que el 4 que estaba aquí, que decía que limitaba a la región que estábamos tratando de determinar. Entonces yo, en lugar de usar este 5 por ser mucho mayor que este 4, entonces vamos a usar el 4 y el menos 1. Vamos a ver qué sucede. Vamos a usar el 4 y el menos 1, pero en la función lineal, para ver cómo hacemos para graficar esa función lineal. Mucha atención, la función lineal es esta de aquí. Entonces vamos a decir y es igual a 2/5 por, y en lugar de la x voy a escribir un menos 1 más 2/5. Y si nos damos cuenta, esto quiere decir que y es igual a 0. Vamos a entender, esa gráfica de la función lineal pasa por el par ordenado menos 1, 0. Pero con solo un punto no me sirve para poder realizar la gráfica de una función lineal. Entonces vamos a utilizar el x igual a 4 que traía el ejercicio, que lo uso porque es menor que el 5, y entonces vamos a sustituirlo dentro de la función original, lo cual sería y es igual a 2/5 por 4 más 2/5, lo cual quiere decir que y es igual a 2. Y esto quiere decir que existe otro par ordenado por donde pasa la gráfica de esa función lineal, formado por 4,2. Y vamos a ver, ya aquí tenemos bastante información que puede ser bastante útil junto con esta para hacer un boceto un poco más preciso. Vamos a ver, tenemos un plano cartesiano. Tenemos que el vértice de la función está 2 a la derecha, 1 hacia abajo, y por aquí hay un punto que forma el vértice. Tenemos que la función cuadrática pasa por el menos 1 y también pasa por el 5, que podría ser un valor que esté por aquí, o sea, hace un movimiento más o menos parecido a este. Y también tenemos que la gráfica verde pasa por el menos 1 y también pasa por 4 a la derecha, un poquito antes del 5, y 2 hacia arriba, o sea, pasa por aquí. Y nosotros podemos trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Obviamente lo más recta posible, porque no estamos haciendo esto con un software más preciso. La pregunta aquí es ¿cuál es el área que estamos determinando? El área que estamos determinando es el área que se encuentra comprendida entre la función anaranjada y la función verde. Y entonces tenemos que pensar, ¿de dónde a dónde va esa área? Bueno, recordamos que aquí estaba el menos 1 y que por aquí estaba el 4. Entonces se viene ahora sí el trabajo de las integrales para obtener esta área. Vamos a pensar de forma visual, no es tan difícil, en cuál es la función mayor. Las cosas que son mayores que son las que están más arriba que las que están más abajo. Entonces, en todo momento, de este punto a este punto, la línea verde va a ser mayor o se encuentra en la parte superior de la línea anaranjada, de la curva anaranjada. Si observamos bien eso, quiere decir que la función mayor es la función verde. Y vamos a recordar que la función verde era y igual a 2/5 de x más 2/5. Recuerden que si la ecuación o la fórmula o el criterio de la función tiene x a la 1, solamente quiere decir que es una función lineal. Luego, la función anaranjada ya la habíamos trabajado y habíamos simplificado hasta tener este resultado. Entonces quiere decir que la función menor es igual a x a la 2 sobre 9 menos 4x sobre 9 menos 5 sobre 9. Ok, vamos a entender lo siguiente. La función verde es la función superior. La función anaranjada es la función inferior en el espacio de menos 1 a 4. ¿Para qué me sirve saber esa información? Me sirve para lo siguiente. Vamos a escribir integral de, y dentro de la integral vamos a escribir la función mayor primero.
es decir, la función verde va primero. A esto le vamos a restar la función inferior, es decir, la función que está por debajo de la función verde. Recordemos la función superior, la función que pasa por arriba, la función inferior, la función que pasa por abajo. Ok, pero estamos en el área entre dos curvas y el área entre dos curvas es una integral definida. Vamos a ver que esta sección que está pintada de este color realmente es un área que se encuentra entre el 1 y el 4. Entonces vamos a decir que el área está definida de menos 1 a 4. Y vamos a resolver esta integral, para lo cual yo les recomiendo que no lo hagan directo, que primero simplifiquen al máximo esta expresión. Simplificar al máximo implica quitar primero el paréntesis. Y luego lo único que vamos a hacer es tomar este término de aquí y sumarle este término de aquí. ¿Por qué se pueden sumar esos dos? Porque este dice x a la 1 y este también. Profesor, ¿por qué escribió primero x a la 2 sobre 9 si no era eso lo que iba a hacer? No, de hecho no estoy haciendo nada con esto, nada más estoy tomando este término y volviéndolo a escribir aquí. Lo escribo de primero porque es más cómodo si se escribe de acuerdo al exponente de mayor a menor. Entonces, sumando 2/5 más 4/9 nos da como resultado 38 sobre 45 y nunca se olviden, dice 2/5 x, dice 4/9 x, entonces el resultado va con la x, no podemos olvidarnos de escribirla. Luego vemos por aquí que 2/5 no tiene la variable x y 5/9 tampoco tiene la variable x, eso los hace candidatos para poder sumarse. Y hacemos 2/5 más 5/9 y el resultado es exactamente 43 sobre 45. En este caso no hay que escribir x porque 2/5 no tenía x y 5/9 tampoco tenía x. Recordemos que todo esto va de menos 1 a 4, de menos 1 a 4. Todo esto siempre va a ir así. Ahora vamos a integrar lo que hay dentro del paréntesis cuadrados. Recordemos que integrar es sumarle 1 al exponente y el resultado se escribe en el exponente y también en el denominador. Por lo tanto, esto va a quedar menos x elevado a la 3, porque 2 más 1 es 3, sobre 9 por 3. Recuerden que este 3 queda en el exponente y también en el denominador. Y lo mismo se hace con el resto. Recordemos, esta fracción no tiene variable, entonces la integral va a ser igual a la misma fracción multiplicada por la variable elevada a la 1 que estamos usando para integrar. Aquí dice que es x, entonces aquí voy a escribir una x. Recordemos que todo esto se debe evaluar de menos 1 a 4. Sin embargo, insisto en esta parte, tenemos que tratar de simplificar al máximo todas estas expresiones, porque a la hora de digitar en la calculadora, entre menos términos tengamos, menos posibilidad de equivocarnos vamos a tener. Entonces escribimos por aquí menos x a la 3 sobre 27, porque 3 por 9 es 27, y luego vamos a escribir 19 sobre 45 por x a la 2. Vamos a entender por qué. Recuerden que aquí hay un imaginario, entonces ustedes en calculadora hacen 38 sobre 45 por 1 sobre 2 y el resultado es 19 sobre 45. No nos tenemos que olvidar que aquí estaba la x a la 2, entonces aquí también tiene que estar. Luego el último resultado no se le puede hacer nada porque no hay nada especial que estemos haciendo. Todo esto se evalúa de menos 1 a 4. Resolviendo esto en la calculadora con el número 4, el resultado sería, y vamos a ver como resultado un número que muchos siempre ven como un número feo. Y no entiendo el por qué, porque los números no son feos, no son extraños, no son raros, solamente son números. Y luego vamos a sustituir la x por menos 1, igual que hemos hecho cualquiera de las integrales definidas anteriormente. Haciendo esa operación nos vamos a dar cuenta que el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Recuerden que la fórmula dice que primero va un menos, pero el resultado de sustituir el menos 1 aquí nos va a dar menos 67 sobre 135.
entonces automáticamente este menos y este menos se convierten en un más. Entonces quiere decir que el resultado de la integral sería 1108 sobre 135 más 67 sobre 135. Y el resultado de esta suma sería 235 sobre 27. Y este sería el resultado en unidades lineales al cuadrado. La superficie comprendida entre la función verde, es decir, esta función de aquí, la función anaranjada, es decir, esta función de aquí, y x igual a 4, es decir, este final que decía aquí, x igual a 4.